Bueno, en este día vamos a hablar acerca de nuestro seminario que es aborto desde el punto de vista médico-legal. Viene del latín abortus, que significa no nacer. En medicina legal se utilizará la definición como muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. No utilizaremos términos como embrión, huevo, feto, debido a que nosotros queremos extenderlo, la definición, a todo el embarazo. Y se va a dividir en los que son espontáneos o provocados. Los abortos espontáneos son todo aborto que se produce en ausencia de interferencia deliberada, ya sea de la madre u otra persona, en el cual representa el 10% de todos los abortos, es decir, el 90% de los abortos serán abortos provocados. De estos abortos espontáneos, el 75% se van a deber a causa de defectos uterinos anatómicos, como puede ser incontinencia del cuello uterino, leiomiomas submucosos o pólipos endometriales, los defectos hormonales del ovario, infecciones como sífilis, toxoplasmosis y brucelosis, incompatibilidad sanguínea. Bien, luego entre las manifestaciones clínicas van a ser amenaza de aborto, aborto inevitable y aborto incompleto. La amenaza de aborto es cuando surge una hemorragia vaginal con contracciones dolorosas pélvicas, pero que es posible que el producto de la concepción llegue a término. El aborto inevitable es aquel en el cual los niveles de gonadotropina coriónica humana en suero son bajos, el cuello está dilatado y hay hemorragia con contracciones persistentes hasta que se provoca la expulsión del producto. El aborto incompleto es cuando hay rastros de tejido coriónico y es necesaria la intervención instrumental para eliminarlo. Vamos a hablar de muerte fetal, en la cual muere el producto de la concepción y es expulsado a las semanas próximas. A su vez, hablamos de aborto retenido o fallido, en el cual se retiene el producto de la concepción por más de 8 semanas en la primera mitad del embarazo. En la segunda mitad del embarazo se conocerá como muerte fetal o óbito fetal. Entre los signos clínicos de muerte fetal va a estar la discordancia entre el tamaño del útero y la edad gestacional esperada. Es decir, cuando nosotros iremos a evaluar el tamaño del vientre materno, será mucho menor a que nosotros esperamos para la edad gestacional. A su vez, hay ausencia de movimientos fetales. El líquido amniótico está turbio, rojo o parduzco. El aborto provocado es cuando la muerte deliberada del producto de la concepción por parte de la embarazada o de otra persona con el empleo de agentes físicos o químicos. Según su naturaleza, el agente físico es aquel en el cual se produce, o ya sea por el ejercicio extenuante o prolongado, así como el uso de instrumentos, baños calientes o duchas calientes, así como también acciones violentas, ya sea golpes o caídas. El agente químico son catárticos, laxantes, oxitocina, hormonas y sustancia vegetal, en que la que nosotros más conocemos es la ruda, pero también se encuentra el apio y la quinina. O sea, también están las soluciones salinas, las prostaglandinas y los cáusticos, como el perganamato de potasio. Entre los medios abortivos, según su mecanismo, van a ser lo que son directos e indirectos. La acción directa es cuando hay un trauma en el abdomen o región lumbar. La acción indirecta es cuando hay un trauma en el abdomen o región lumbar, o un aumento del perisaltismo intestinal ya causado por un laxante o un catártico. La acción directa del medicamento es puede utilizar estrógenos derivados de la ergotamina, prostaglandinas y soluciones salinas hipertónicas. La acción directa por cáustico es utilizada a nivel intrauterino, en el cual vamos a utilizar bicarbonato de mercurio, formaldehído y perganato de potasio. La acción directa operatoria es cuando se utiliza dilatadores, laminarias y es el más utilizado. Aquí también utilizan prostaglandinas y sondas de goma que se introducen a nivel intrauterino. A nivel clandestino, las personas que realizan esto introducirán lo que es desde agujas de tejer hasta varillas de paraguas para romper el saco que cubre al producto de la concepción y de esta manera provocar el aborto. La evacuación del contenido se utiliza por curetaje o por sonda o por legra o también como por cánula construcción. Estas curetas y legras constan de puño, tallo y anillos que son filosos, en el cual se van desplazando por todo el útero y van quitando el producto de la concepción. Desprende la placenta y el curetaje por succión
que se emplea una cánula y una fuerte vacío en el cual va succionando todos los productos de la concepción, quitando placenta, quitando todos los componentes embrionarios, y en el cual puede tardar desde 45 segundos hasta 10 minutos. Y esto va a depender principalmente del volumen que se quiere evacuar. Hasta aquí llega mi parte y va a seguir mi compañero. El aborto realizado en la clandestinidad conlleva una serie de complicaciones y es una de las principales causas de muerte en mujeres en edad reproductiva. Entre ellas tenemos la hemorragia uterina, la cual es considerada un criterio de aborto realizado en la clandestinidad, pues es mucho más probable que ocurra en este tipo de abortos que en los espontáneos. Además tenemos la infección pélvica, la cual se caracteriza por una fiebre de 38 grados o mayor, la salida de líquido purulento o fétido, dolor abdominal, y una de sus principales y la peor complicación que puede presentar es el choque séptico. También tenemos el traumatismo de órganos pélvicos, que no solo incluye el cuello uterino, sino además también la vejiga y el intestino. El embolismo aéreo es una complicación que ocurre cuando se realiza un aborto utilizando una pera de goma, ya que al intentar inyectar sustancias jabonosas para poder desprender las membranas ovulares, parte del aire que contiene puede ingresar a través de los vasos expuestos y esto provoca un trombo, una embolia que puede llegar hasta el pulmón y provocar la muerte. Entre otras complicaciones, también se encuentra un choque neurogénico provocado por una mala manipulación del útero y una muerte por administración inadecuada de anestesia general. Los objetivos de la intervención del médico forense son determinar el diagnóstico de un aborto provocado, el diagnóstico de la edad del producto, el diagnóstico del embarazo y la expulsión reciente de la presunta madre, y la recolección de indicios de valor judicial que vinculen a los acusados con los hechos. Para ello, el médico legal deberá proceder de la siguiente manera: realizando un examen del escenario del hecho, un examen a la presunta madre y un examen del producto expulsado en cuestión. Para hacer un examen del escenario de los hechos, se deben investigar los restos de la placenta presente en los instrumentos quirúrgicos, manchas de meconio, de líquido amniótico o de sangre, los instrumentos ginecológicos utilizados como espéculos o dilatadores vaginales, medicamentos relacionados como medicamentos oxitóxicos o analgésicos utilizados en ginecología. También debe investigarse la mesa ginecológica, buscar en presencia de manchas y fragmentos de tejidos ovulares y fetales. El examen de la presunta madre tiene como objetivo realizar el diagnóstico de embarazo reciente y la expulsión reciente del producto de este embarazo. Para ello se deberán tomar en cuenta ciertos signos, los cuales son, para los signos del embarazo reciente, la pigmentación del rostro, conocida como cloasma, también la pigmentación de la línea alba y los pezones, la presencia de tubérculos de Montgomery en las mamas y en ocasiones secreciones lácteas y estrías. En el caso de que se realice una autopsia a la madre, se deberá buscar el cuerpo amarillo en uno de los ovarios y restos placentarios en el útero. Ahora, para determinar la evacuación reciente del útero, buscaremos la dilatación del cuello uterino, laceraciones y en ocasiones quemaduras químicas o desgarros. En caso de realizarse una autopsia, además de buscar el cuerpo amarillo y restos placentarios en el útero, buscaremos laceraciones tanto en el útero como en la vejiga y en el intestino. Para el examen del producto en cuestión, pese a ser uno de los primeros elementos que el médico legal analiza, realmente ofrece muy poca información sobre las condiciones del aborto, si este fue de forma clandestina o si fue espontánea, aunque aún pueden encontrarse ciertas laceraciones en caso de que haya sido por un curetaje. La mayor y más valiosa información que nos proporciona el producto es la edad gestacional a la cual ocurrió el aborto, la cual podemos calcular, en caso de que sea menor a 5 meses, con la raíz cuadrada de la estatura en centímetros. Así, si el feto mide 9 centímetros, por ejemplo, la edad gestacional habrán sido 3 meses. Mientras que,
Si es mayor a 5 meses, usaremos la fórmula de la talla en centímetros dividida entre 5. Así, por ejemplo, si el feto mide 30 centímetros, la edad gestacional serán 6 meses. Continuando con el tema, vamos a hablar de los problemas médicos legales. Dentro de estos tenemos la época de la gestación en la que se ha producido el aborto. Se hace de modo aproximado mediante la medición del feto y el estudio histológico de la placenta. También tenemos la fecha de la maniobra abortiva. Para ello son útiles el interrogatorio de la mujer preguntándole si ha tenido una hemorragia previa, tenemos que verificar el estado de involución del útero, también el estado de cicatrización de las lesiones en los genitales. También si ha habido secreción láctea. También tenemos el aborto provocado por técnicos. Por lo general se trata del legrado uterino precedido de una dilatación y se tiene que realizar dentro de las primeras 3 semanas de gestación. Tenemos también los problemas como abortos provocados por la misma embarazada. Los medios utilizados tradicionalmente son sustancias abortivas ingeridas, como tenemos también inyecciones líquidas y raramente se producen también por instrumentos para la perforación de las membranas. También tenemos el aborto contra su consentimiento. Este es muy difícil de establecerlo y el perito médico debe de comprobar los signos dejados por la intervención y tratar de reconstruir los hechos. También tenemos el aborto posterior a un trauma. Este puede ocurrir en forma dolorosa o culposa. Y para su evaluación parcial debemos considerar lo siguiente. Debemos de considerar la naturaleza del trauma, ya que su intensidad y la capacidad deben ser necesarias para originar este aborto. También tenemos la naturaleza de la afección, ya que ha de ser de carácter postraumático. También tenemos que ver la concordancia de la localización. Debe de correlacionarse topográficamente a la acción del agente, el proceso desencadenante y las secuelas que éste produce. Tenemos la vinculación anatomoclínica, ya que debido a posteriormente debió haber molestias desde el momento del trauma hasta que se produjo el aborto. Con alguna frecuencia existen hemorragias entre la placenta y la pared. También tenemos la condición cronológica. Esto es muy importante porque el aborto se produce en las horas siguientes al trauma o dentro de la semana siguiente. Y también tenemos que considerar que tendría que haber una afección ausente antes del trauma. Debemos de verificar que el desarrollo del producto había sido normal hasta entonces y que no existía alguna anomalía ya sea en el huevo o en el útero y que esto haya provocado esto y no el trauma. También tenemos que ver la exclusión de causa extraña al trauma, ya que es necesario destacar toda enfermedad ovular o uterina. Siguiendo con los problemas médico-legales, tenemos un aborto y trauma patológico. Este es difícil de demostración ya que requiere en primer término descartar efectos en la producción o su implantación. También tenemos la muerte y lesiones en el aborto. Este debe establecerse si la muerte se produjo como consecuencia directa de las maniobras abortivas o incidentemente a través de las lesiones con que se pretendió causar el aborto. También tenemos que ver la idoneidad de los medios y el procedimiento abortivo. Dentro de ellos incluyen la punción de las membranas, el desprendimiento de las membranas, el vaciamiento uterino y la formalización del huevo. A veces se pone en duda la idoneidad y se atribuye aborto a una aceptabilidad en especial de la mujer.
Como idóneos para causar un aborto debe considerarse los procedimientos que actúan sobre el contenido del útero, y dentro de ellos tenemos estos que ya mencionamos. Mi nombre es Guillermo López y para finalizar este seminario vamos a hablar de la ley concerniente al aborto en el país. Según la Constitución de la República de El Salvador, en el artículo 1 dice que el Estado reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción, es decir, antes del parto. En el artículo 2, toda persona tiene derecho a la vida, integridad física, moral, libertad, seguridad, trabajo, etc. Y en el artículo 3, todas las personas son iguales ante la ley, con goce de los mismos derechos. En el artículo 34 menciona que todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral y que el Estado deberá proporcionar protección para que esto se cumpla. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, mejor conocida como LEPINA. En el artículo 3 dice que los derechos y garantías otorgados en la presente ley serán reconocidos como toda persona desde el instante de la concepción hasta los 18 años. Menciona que a un niño es lo que tienen desde la concepción hasta los 12 años y adolescentes de los 12 a los 18 años. En el artículo 16 se reconoce el derecho a la vida desde el instante de la concepción. En el artículo 17, la protección de las niñas o niños por nacer se ejercerá mediante atención en salud y psicológica de la embarazada desde el instante de la concepción. En el artículo 19 se prohíbe cualquier tipo de actividad que atente contra la vida, dignidad e integridad física, psíquica o moral de los niños, niñas y adolescentes. Y menciona como experimentación médica, genética, prácticas étnicas, culturales o sociales. Técnicamente todos estos artículos que hemos visto establece claramente que el Estado está obligado a proteger a un niño desde el momento de la concepción. En el artículo 20 menciona al final que el derecho de la vida a un nivel de vida digno y adecuado es esencial para un desarrollo integral desde la concepción. El Estado debe garantizar eso. El artículo 23, que una niña, adolescente o mujer embarazada que se encuentra en peligro inminente de muerte o sufrir daño irreparable para su salud o la del niño o niña por nacer y requiere atención médica, se le será atendida en la institución de salud pública o privada y será de inmediato. El artículo 32 al final menciona que los servicios y programas implementados garantizarán y promoverán el respeto de los derechos de vida desde el instante de la concepción. El Código Penal de El Salvador. Capítulo 2. Delitos relativos al ser humano. Formación. Artículos desde el 133 hasta el 141. Ahora bien, si no se cumple lo anteriormente dicho, los derechos que tenemos en el país de vivir, esa será la pena en cuanto se comete un aborto. En el artículo 133 menciona aborto consentido y propio. El que provocara un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que se provocara su propio aborto o consintiera que otra persona se lo practicara será sancionado con prisión de 2 a 8 años, es decir, una mujer de su propia voluntad que practica aborto por sí misma o por medio de alguien más, ella será sancionada con prisión de 2 a 8 años. Aborto sin consentimiento, si provocara un aborto sin el consentimiento de la mujer, será sancionado de prisión de 4 a 10 años. Y más adelante dice, o mediante violencia o engaño, básicamente si la mujer no realiza un aborto voluntariamente y es cohibida para hacerlo, la persona que la obliga a hacerlo tendrá esta pena. Artículo 135, aborto agravado. Si el aborto fuera cometido por médico, farmacéutico o persona que realice las actividades auxiliares a las referidas profesionales, cuando se dedicaran a dicha práctica serán sancionados con prisión de 6 a 12 años y la misma pena, o sea, al mismo tiempo, será inhabilitados por medio de la práctica del ejercicio de la profesión. Es decir, este artículo es muy importante para nosotros debido a que nosotros ejercemos o vamos a ejercer
como médicos, como rol de médicos, y si en dado caso practicamos un aborto, nuestra pena sería de prisión de 6 a 12 años y al mismo tiempo de privación de ejercer nuestra profesión. Artículo 136. Inducción o ayuda del aborto. Quien indujera a una mujer o facilitare los medios económicos o otro tipo para que se practique un aborto será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Y si es el progenitor, menciona que se aumentará una tercera parte de la pena máxima anterior. En el artículo 137 menciona aborto culposo. El que culposamente provocar un aborto será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. El aborto culposo ocasionado por la propia mujer embarazada y la tentativa de esta no serán punibles. Según entiendo, aborto culposo sería el que se comete pero no voluntariamente, sino por otros factores, quizás accidentalmente. Artículos 373. 20 ilegal de abortivos. El que ilegalmente vendiere o en cualquier forma suministrare otra sustancia o productos que sirvan para provocar abortos será sancionado con arresto de 15 a 25 fines de semana y de 10 a 30 días de multa. Y en el 374, anuncio de medios abortivos. Básicamente, quien anuncie procedimiento, medicamento o sustancia para provocar aborto será sancionado con 10 a 30 días de multa. Y de las que se excluyen una pena, menciona el artículo 27, inciso 3, quien actúa o omite por necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio ajeno de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado intencionalmente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que la conducta sea proporcional al peligro y que no tenga el deber jurídico de afrontarlo. Según entiendo, por ejemplo, en la práctica médica, si tenemos que decidir entre salvar la vida de la madre o la del feto y indujeremos un aborto para salvar la vida de la madre, en este caso sería provocar un aborto por guardar la vida de la madre, y por lo tanto no será penado. En el Código Civil, en el artículo 73 menciona que la ley protege la vida desde que está por nacer. El juez tomará petición de cualquier persona o oficio todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido. Y antes de hacer este seminario, no sabía que en El Salvador había un día dedicado al derecho a nacer. Este día, por decreto legislativo número 738, en el año 1933, declara que el 28 de diciembre de cada año será nominado el Día del Derecho del Nacer. Esto ha sido todo de este seminario. Muchas gracias por su atención.